están mis amigos? Qué alegría de poder saludarlos y poder justamente reflexionar en las últimas 7 palabras de Jesús estando en la cruz del Calvario. Ustedes recuerdan que Él estuvo allí 6 horas, de las 9 hasta las 3 de la tarde. Así que en ese interín se registraron una buena cantidad de palabras de Jesús. En primer lugar, en San Lucas 23, 33 y 34, en ese pasaje aparece este pensamiento cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es admirable la actitud de perdón que tuvo Jesús. Por lo tanto, Él estaba perdonando a sus propios verdugos. Y en San Juan 19, 25 y 26, no se olvidó de su madre. Ahí estaban las 3 Marías. La María, madre de Jesús, la María Cleofa, hermana de María, y María Magdalena. Y en esa ocasión le dice a su discípulo amado Juan: mujer, he ahí tu hijo. No se olvidó de su madre en aquella ocasión. Y en ocasión en que el ladrón bueno, por llamarlo así, se dirigió a Jesús y le pidió que le tuviera en cuenta en su reino cuando venga, en aquella ocasión también Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa de perdón y de salvación. Y en San Mateo 27, 46, allí Jesús sí se sintió desamparado por el Padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Al hacerse responsable por los pecados de toda la humanidad, porque vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros, dice la palabra de Dios. Eso le ocultó el rostro del Padre y Él se sintió desamparado. Sin embargo, el Padre estaba siempre cerca. En San Juan 19, 28, Jesús expresa su humanidad y dice: tengo sed. Una muestra de que Él era hombre. Y en San Juan también 19, un poquito más adelante en el versículo 30 dice: consumado es, todo está cumplido. Así como estaba escrito de mí, así se ha cumplido. Y en San Lucas aparece en el capítulo 23, versículo 46, la sexta palabra de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. En otra palabra, está diciendo al Señor: aquí está en tus manos la vida que me diste, ahora te lo devuelvo a ti. En realidad, esta es la 7ª palabra de Jesús. De esta manera, el Señor Jesús concluyó su ministerio aquí en la tierra. Pero lo extraordinario es que no terminó acá su ministerio. Hoy día Él está ya sentado allá en el cielo, a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Hoy es el día en que Él se sentó allá para ser tu abogado, tu intercesor, mi abogado. Por lo tanto, es momento para apropiarnos de esta extraordinaria obra de sacrificio que hizo en nuestro favor. El Señor te ayude y te bendiga a tomar la mejor decisión de aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. Un abrazo, mi amigo.